Síguenos, @Factores de Poder. Suscríbete en nuestro canal de YouTube. Activa las notificaciones y mantente informado. ¿Quieres tener la música de DJ Fer Fuenmayor en tus manos? ¿Quieres ser tu propio DJ? Ya puedes rentar The Playlist. Una tableta con más de 50 horas de música mezclada de todos los géneros. The Playlist. Y la cosa suena ra. 786-223-4824. Ahora puedes tener las mejores presentaciones de DJ Fer Fuenmayor. DJ Fer Fuenmayor. The Playlist. Esta noche contigo la pasé bien. Una tableta con más de 50 horas de música mezclada de todos los géneros. 786-223-4824. Sé tu propio DJ. Te estaba buscando. DJ Fer Fuenmayor presenta The Playlist. Una tableta con toda la música. The Playlist. Sin límites, sin costos adicionales. El DJ serás tú. 786-223-4824. Réntala ya y prende la fiesta. Regresamos con Agárrate. Te recuerdo que Calogero Tramonte tiene una tremenda promoción a partir de marzo, pero para poder disfrutar de esta promoción tienes que bajar la aplicación de Calogero en tu teléfono inteligente. Baja la aplicación de Calogero, que es tu red, tal cual como aparece ahí en la página web, TOORED. Baja la aplicación, porque con la aplicación vas a poder acceder a esta tremenda promoción de Calogero. Sin la aplicación no puedes tener la promoción. Con la aplicación vas a hacer mucho más rápido la cita con Calogero, vas a acceder a los productos maravillosos que utiliza y además con la aplicación vas a acumular rewards, de manera que depende de tu lealtad, todo te va a salir más económico con Calogero. Bueno, y te recuerdo que si tienes una cartera de diseñador ahí, a lo mejor te la regalaron el Día de los Enamorados y no te gustó, una cartera ahí que no te guste o que no la uses o que la usaste pero está en perfecto estado, bueno, eso se puede convertir en dólares en efectivo, tal cual como dijo Rubén Chirinos, eso es ahora el dinero que circula en Venezuela, los dólares. Así que comunícate con Maru Consign, que ellos van a evaluar la cartera, van a certificar que realmente sea de diseñador y te la van a pagar en dólares. A lo mejor lo que quieres es comprar una buena cartera de diseñador, pues visita la página web de Maru Consign. Ahí hay maravillas en carteras de diseñador en perfecto estado. Te la van a enviar a cualquier parte del mundo excepto a Asia y lo más importante son los precios. Vamos ahora a continuar conversando con Rubén Chirino Leáñez, vicepresidente de Mega Análisis. Estamos conversando con Rubén Chirino Leáñez. Rubén, ¿cómo sigue esa encuesta? Cuéntame. Bueno, Patricia, la siguiente pregunta tenía que ver con las intenciones de salir del país. Se le preguntó en su casa o núcleo familiar directo, ¿hay personas planeando irse del país? 68.6% respondió que no, 28.7% que sí. Este número 28.7% podría parecer bajo, pero es elevadísimo. Hay países en donde ni siquiera eso es medible debido a lo insignificante que es. Que tengas casi un tercio del país pensando o planeando, mejor dicho, porque el planear implica hacer diligencias, tomar acciones concretas en búsqueda de. Entonces, bueno, si están planeando, ya están cerca o están muy cerca además, de ellos, o seguro de ellos. Entonces, este 28.7% es un ascenso de 8.2 puntos con respecto a un número que obtuvimos en septiembre del 2018, cuando hicimos una pregunta similar y obtuvimos en aquel momento que 20.5% tenían la determinación de irse del país. Esto es una información importante y dramática, porque aunado a un dato que tenemos del estudio anterior relacionado con la cantidad de hogares fracturados o afectados directamente por el evento de la migración, que es casi el 60%, 6 de cada 10 familias tienen al menos uno o más, o dos o más de sus miembros fuera del país, de sus miembros directos a causa de la migración. Entonces, te puedes imaginar todo lo que la tormenta de sentimientos, o nos podemos todos hacer, tratando de hacer ese ejercicio, los que no están dentro del país, los que quizás no conocen mucho de la realidad del país, ese ejercicio de una nación o de un hogar afectado dramáticamente por lo que son la calidad y la precariedad de los servicios públicos,
de los más básicos para cocinar, hasta el aseo, con el agua, el combustible, el transporte. La vida cotidiana es un suplicio, es una odisea, una carrera de obstáculos. La vida es una sobrevida diaria en Venezuela. A eso se le suma la fragmentación de la familia, producto de la migración, y la que está en vísperas de seguirse fracturando, que pueden ser más familias de las que ya han sido medidas, como las mismas que ya han sido medidas, aumenta su fractura y su fragmentación. Entonces, ¿qué sucede? La familia fracturada, fragmentada, es una cruz muy pesada que carga la venezolanidad. El que conoce a los venezolanos a fondo, y nosotros los venezolanos sabemos que el valor fundamental de nuestro gentilicio, de la venezolanidad, es la familia. El venezolano es un ser familiar, amistoso con sus parientes, le gusta celebrar el cumpleaños. El venezolano de hoy día apaga las tortas soplando por WhatsApp, da los feliz años por Telegram y por Instagram. Esto se rompió el corazón de la familia venezolana, y aunado a la realidad cotidiana, que es tormentosa, es ruda, es brutal, simple y llanamente los políticos que tenían la obligación de responder a esta no pueden simplificar esta tormenta de sentimientos, rabias, decepción y desilusión de la masa, de la gran masa de venezolanos, la gran mayoría de los venezolanos, con eslogans ocultos a simples imágenes o ídolos. O sea, esa es una manera superficial. Seguidamente, que va en este mismo orden de ideas, una expectativa planteada desde hace mucho tiempo, de hecho, un argumento o un pilar de lo que fue el año 2019 era el tema de la ayuda humanitaria, y se volvió a consultar este número con respecto al estudio anterior, y el 84.4% de los venezolanos responden no haber recibido comida o medicina por algún plan internacional de ayuda humanitaria. Apenas un 8.1 dice que sí, 7.4 no sabe. Esto contrasta con la información que algunos políticos, ONGs y en fin, algunas instituciones que tienen que ver con el tema de la ayuda humanitaria han reflejado recientemente, hablando de números y de beneficios otorgados. Lo cierto del caso es que los venezolanos les preguntamos y el 84.4% dice no haberla recibido, y solo un 8.1% dice que sí recibió algún tipo de ayuda humanitaria. Con respecto a este mismo tema, preguntamos sobre la posibilidad de que el venezolano apoye a que la ONU y la Cámara Americana de Fomento ayudaran al sector eléctrico con recursos económicos y la fiscalización de los mismos. Y todo lo que tenga que ver con ayuda, todo lo que tenga que ver con dar la mano y salir de este atolladero en lo que tiene que ver con la calidad de vida, los venezolanos lo aprueban. Y un 81.9% dice que sí. Solo un 5.3% rechazaría ese tipo de ayuda, y un 12.7% desconoce el tema y responde no saber. Con respecto a si los venezolanos conocían de la existencia del plan de respuesta humanitaria de las Naciones Unidas, un 83.6% dijo no conocerlo, solo un 16.3% dice sí conocer de la existencia de este plan. Luego preguntamos algo que puede ser muy neurálgico y puede llamar la atención a los que están fuera del país, sobre lo que es el abastecimiento o cómo están los anaqueles de los abastos y supermercados. Y le preguntamos concretamente, comparando con los años 2017 y 2018, ¿cuál de las siguientes frases describe mejor el abastecimiento de comida en los abastos y supermercados durante los últimos meses del 2019 y lo que va del 2020? Resumiendo, para no extendernos mucho, el 74.9% responde que ha cambiado bastante, se consigue mucho más comida que en 2017 y 2018. 22.3% dice que ha cambiado un poco, se consigue solo un poco más de comida que en 2017 y 2018. Y 2.7% dice que no ha cambiado nada, que los estantes siguen igual de vacíos y no se consigue comida como en aquellos años 2017 y 2018. No obstante, el 98.1% agrega un comentario espontáneo, y es que la comida es extremadamente costosa y difícil de adquirir, pues vale en dólares y en su equivalencia en bolívares. Entonces, ¿qué sucede? Es importante recordar que en 2015 la elección de la Asamblea Nacional estribó y giró mucho en torno a la crisis y al desabastecimiento de comida. De hecho, se hacían colas para conseguir comida, para comprar un paquete de harina pan. Y en aquel momento, parte del eslogan de la MUD era la última cola el 6 de diciembre o para que se acaben las colas. Bueno, llegó el 2016,
2017, 2018, y las colas no desaparecían y el abastecimiento no aparecía, y aquello que era un ofrecimiento de la Asamblea Nacional, de los candidatos que obtuvieron la mayoría en la Asamblea Nacional, no se concretó por sus oficios, se concretó por otras acciones. Si bien es cierto, hoy en los supermercados y en abasto, como bien lo dice el 74.9%, está repleto de comida de procedencias extrañas, como Turquía, por ejemplo, y que las calidades de los alimentos distan mucho de los que conocíamos históricamente y las marcas que se manejaban y se utilizaban en el país. Lo cierto del caso es que ahí están, son mucho más costosos, y aparece el dólar como un instrumento y esta dolarización como una especie de válvula de escape para compensar esta imposibilidad de tener el dinero en bolívares para comprarlo, y aparece el dólar como una alternativa. Entonces, los que tenían que haber resuelto o los que ofrecieron resolver el problema del abastecimiento al final no tuvieron que ver con eso, tuvieron que ver con otras cosas. Entonces, esto es parte del desgaste que poco a poco el venezolano que estamos describiendo y estamos fotografiando desde varios ángulos en esta encuesta, vamos conociendo un venezolano con una calidad de vida precaria, con una familia fracturada. Esta vida ruda y la fractura de la familia van curtiendo al venezolano y lo van haciendo cada vez más fuerte para repeler las mismas estrategias para su manejo y manipulación. El venezolano de hoy en día no es fácil de engañar. Cuando se le pregunta a los venezolanos, ¿usted quiere que Maduro y el chavismo se vayan del poder? 79.9 responde entre enero y febrero que sí quiere que se vaya al poder, 10.4 que no. No sabe, no responde, 9.6. Hay una leve recuperación en lo que es la respuesta hacia Maduro de 7 puntos porcentuales aproximadamente, porque en la anterior medición estuvo alrededor del 86.6% y ahora tiene 79.9%. Ahora bien, este es un número que en cualquier país del mundo es escandaloso, es 80%. Pero ¿a qué se debe esta leve mejoría? Porque Maduro sigue siendo visto como el responsable de la crisis que acabamos de describir. Los venezolanos no lo eximen de la culpa, de hecho él es la esponja que absorbe estas responsabilidades. El problema es que Guaidó y la alternativa en la Asamblea Nacional es vista ahora como la responsable de que Maduro siga allí. Entonces, por simple evento o efecto de descarte, bueno, aquellos son responsables de que él siga, por lo tanto, parte del rechazo se comparte, aunque sea en un porcentaje muy pequeño. Hoy en día la Asamblea Nacional, y lo veremos más adelante, es una de las instituciones más rechazadas del país, pese a que están en acera diferente con respecto al CNE y al Tribunal Supremo. Sigue siendo igual Maduro una imagen, un político altamente rechazado, 80%, que es prácticamente el número, no es menor cosa, no es concha de ajo como decimos en Venezuela, pero hay una leve baja que debería llamar a preocupar a los que lo han adversado en la estrategia, pues no han logrado el objetivo, pero sigue siendo el gran rechazado del país, Patricia. Seguidamente preguntamos, y como lo comentamos en un principio, el lapso en el que se realizó la encuesta permitió recoger este sentimiento. ¿Cree usted que la reciente gira de Juan Guaidó traerá beneficios para el pueblo venezolano? 75.1% responde que no, sí 13.5%, no sabe 11.3%. Hay que tener en cuenta que en primer lugar la baja credibilidad con la que Guaidó salió del país no cambió. Esto es una baja credibilidad que se fue consolidando durante el segundo semestre del 2019. Además, el tema internacional, lo que tiene que ver con la política internacional, es un tema que históricamente ha sido muy grueso, muy denso, que no permea, no llega hacia los estratos más populares del país. El tema internacional ciertamente es un tema de importancia estratégica, es un tema de importancia mundial, pero para el venezolano de a pie, simplemente para ese 57.1% de hogares que no tienen gas y tienen entre 1 y 2 meses buscando una bombona de gas, para ese 78% que está pendiente de desconectar el electrodoméstico alrededor del país, porque la luz va y viene y la comida se le daña, esa que tuvo que comprar con dólares, que le costó tanto conseguir, no porque no haya mucho, sino por lo costoso que se convierte la prestación de cualquier servicio y la posibilidad de pagarlo en efectivo. Para esos venezolanos, para ese 83% que el agua no le llega todos los días,
Para esos venezolanos poco importa un café con Duque, un apretón o un abrazo con Macron o una foto con Trump. Es allí en donde eso que comentaba hace unos segundos atrás, el simplificar la realidad de una familia que, dicho sea de paso, una familia venezolana que en su gran mayoría está fracturada y viviendo esta tormenta, ¿qué le preocupa o qué beneficios puede ver en esto? Es algo muy etéreo, muy intangible, muy concebido solo para élites políticas, un tema de conversación entre políticos de altura y tema para debatir sobre beneficios. Pero el beneficio que esperan los venezolanos es hoy, es rápido, es inmediato y ya dio mucho tiempo para que aparecieran. Por lo tanto, no tiene mayor expectativa. La baja credibilidad de Guaidó tampoco ayuda a ellos. Entonces, apelar a una gira internacional para generar pegada en un pueblo al que se le dieron expectativas y no se le cumplieron por un mal desempeño, no es otra cosa sino un signo de desespero, pues no es el instrumento ideal para llegar a las masas. El instrumento ideal para llegar a las masas de hoy en día es resolver los problemas que tienen en la cotidianidad y que tienen el alma a la familia venezolana con la fractura por la migración. Se le preguntó, de nuevo, ya conocemos el estadio en la imagen de Maduro y sobre la gira, y le preguntamos, después de transcurrido poco más de un año, ¿usted aún cree, confía y apoya a Guaidó? Esta pregunta le hicimos hace 2 meses atrás. 63.8 responde que no. Nunca lo apoyé, 12.1. Sí, aún creo, confío y apoyo a Guaidó, 10.7. No sabe qué responder, 13.3. El cambio importante no se produce. No hay un aumento significativo de la confianza en torno a Guaidó. Si lo que hay es una leve descenso en los que responden que no se fueron a confiar en él. Son 4.7 puntos que se desplazaron del mes anterior al no sabe. Es decir, hay un pequeño porcentaje de alrededor de 5% que dice, yo voy a esperar a ver qué pasa, y si no vuelvo a desconfiar de él, pero no apuesta a darle el cheque en blanco que ellos esperan o que Guaidó espera. Simplemente lo repetimos y lo seguimos diciendo, la imagen de Guaidó como figura política dentro del país para los venezolanos no genera la musculatura, no es sinónimo de resultados, no es ya sinónimo de esperanza, por el contrario, pasa a estar del lado de los rechazados. Entonces Guaidó no implica mayor expectativa para el país. Esto puede, como lo dije la vez anterior, Patricia, ocasionar ruido y molestias y respuestas desmedidas de un pequeño, porque hay que decirlo, es un pequeño... Prepárate para que te condenen a muerte. Bueno, estamos preparados, pero la verdad de las mayorías es nuestro compromiso, Patricia, la verdad de los consultados, la verdad de un país que nos habla en nuestros estudios y a la cual nosotros históricamente, este es un apostolado con este país que medimos y con el cual siempre hemos dicho la verdad y hemos logrado grandes aciertos. Y a eso no le vamos a dar la espalda. Pero ese 10.7 simplemente está haciendo un ejercicio de foquismo en base a una imagen que no genera expectativa, no convence a los venezolanos. Le preguntamos a los venezolanos, ¿en cuál de las siguientes directivas de la Asamblea Nacional confía usted? En la presidida por Luis Parra, que sesiona en el Capitolio, en la presidida por Juan Guaidó, que sesiona fuera del Capitolio, o en ninguna de las dos. En ninguna de las dos directivas, 76.9%. ¿Qué estamos consiguiendo después de todo lo que hemos visto a lo largo del estudio? Estamos consiguiendo que lo que fue durante los últimos 4 años el sector opositor emblemático o el liderazgo opositor político emblemático, las figuras que lo representaban, que estaban enfocadas o concentradas en la Asamblea Nacional, perdieron cualquier tipo de conexión con la mayoría que la eligió en el 2015. Entonces, solo en ninguna de las dos, 76.9, no sabe 16.2, en la presidida por Juan Guaidó, que sesiona fuera del Capitolio, 10.1, y en la presidida por Luis Parra, que sesiona en el Capitolio, 0.3. Es decir, la Asamblea Nacional, en el papel, en la teoría, pertenece al sector opositor, y las otras instituciones pertenecen en el papel, en la teoría, al sector gubernamental, pero ambos sectores, ambos grupos de instituciones están altamente rechazadas. Pero lo llamativo del caso, que lo veremos al final, es que quizás la Asamblea Nacional esté superando en rechazo a otras instituciones que durante los últimos 8 o 6 años han tenido elevadísimos rechazos.
La siguiente pregunta, en torno a este sentimiento encontrado que tienen los venezolanos, es sobre la posibilidad de un adelanto de la fecha para las elecciones parlamentarias. Y un 43.3% lo ve, lo aceptaría. Un 39.7% no lo aceptaría. Números relativamente cercanos, diferencias de 4 puntos porcentuales aproximadamente. Y no sabe qué responder, 16.8%. Ninguna de las dos opciones supera el 50%, pero están relativamente cerca. Hay sentimientos encontrados. Y básicamente, ¿por qué una gran parte del país que está en contra de Maduro y del chavismo apoyaría un adelanto de las parlamentarias? Porque también está en contra de la Asamblea Nacional, porque también la Asamblea Nacional le quedó a deber. Entonces, dentro de esta confusión sobre quién es el que en realidad, a quién en realidad le preocupa la realidad que atormenta a las masas, los venezolanos dicen, bueno, si la van a adelantar, bueno, que la adelante. Total, la Asamblea Nacional no ha representado mayor cosa en beneficio del país. En torno a esas elecciones parlamentarias, preguntamos, sin tomar en cuenta la fecha de las elecciones parlamentarias, ¿usted iría a votar? En primera instancia nos responden que no, 55.6%. Nos responden que sí, 32.1%, y no saben, 12.2%. Luego, para depurar aún más esta intención, agarramos al 32.1% que respondió que sí iría a votar y le preguntamos, ¿qué tan seguro se siente usted de ir a votar en esas elecciones parlamentarias? Estoy muy seguro de ir a votar, 62.1%. Estamos hablando, óigase bien, del 32.1%. No estoy muy seguro de ir a votar, 31%. No sabe, 6.8%. Ese 62.1% que está muy seguro de votar, de aquel que inicialmente dijo que iría a votar, excluyendo a los que dicen no estar muy seguros, pues pudieran al final declinar, solamente concentrándonos con los que están realmente definidos en votar, nos da una participación a la fecha del hecho de realizado el estudio, una participación probable de 19.9%, alrededor del 20% de participación en unas parlamentarias si se realizaran hoy. A ese grupo, a esa participación, primero se le hizo al 32.1%, pero vamos a presentar aquí los resultados de lo que respondieron los muy seguros a votar, porque los que no están muy seguros a votar también tienen unas inclinaciones que podrían variar en lo que a continuación vamos a explicar. Le preguntamos entonces a este 20%, a este 19.9%, ¿por cuál de los siguientes tipos de candidatos votaría usted en unas elecciones parlamentarias convocadas por el CNE y anunciadas por Nicolás Maduro? Partiendo inicialmente, como estamos hablando, de un 20% de participación, ese 20% respondió. 44.3% indeciso de por quién votar. Esta es una pregunta cerrada. Las opciones que voy a leer fueron mencionadas por las entrevistadoras. Por un candidato chavista, 27.7%. Por un candidato opositor, no partidista e independiente, fuera de la MUD, 14.8%. Por un candidato opositor partidista que sea de la MUD y apoya a Guaidó, 6.6%. Y por un candidato opositor partidista que no sea de la MUD, 6.5%. En primera instancia, el chavismo ganaría, ¿ok? 27.7% del 20% que participa. Estamos hablando casi 6 puntos con respecto a la población nacional, ¿ok? Pero en esa elección, excluyendo temporalmente a los indecisos, ya el chavismo pica adelante y estaría venciendo en segundo término, óigase bien, a candidatos opositores no partidistas, o sea, que no son militantes, se consideran independientes por el hecho de no participar, no pertenecer a un partido, aunque son opositores al gobierno, y están fuera de la MUD. Ese sería el segundo bloque, ¿ok? Dentro de ese 20%, a la fecha de realizado el estudio, ahorita en febrero. Esto hay que repetirlo para poder ver cómo sigue evolucionando el electorado. Y solamente 6.6 se inclinan por candidatos de la MUD que apoyen a Guaidó y pertenezcan a partidos, porque hay otros 6.5 que votaría por opositores que pertenecen a partidos pero que no son de la MUD. O sea que la MUD se ha reducido y los partidos de la MUD se han reducido a un muy pequeño grupo de la población venezolana con respecto a este 20% de participación. Si aquí incluyésemos al porcentaje que no está muy seguro de votar, la variación sería importante, pero la MUD cada vez tiende a achicarse. Finalmente, con respecto a lo que hablamos, esta pregunta nos servirá de comparación, se le preguntó a los venezolanos, ¿usted confiaría en un nuevo CNE que sea designado
por el Tribunal Supremo de Justicia radicado en Venezuela, 67.9 no confía en que el CNE, en que el Tribunal Supremo radicado en Venezuela designa ese CNE. Sí confiaría un 19.8%. Lo llamativo aquí es que conseguimos que una institución que históricamente ha tenido un alto rechazo, como es el TCJ y el CNE, aquí están generando un 67.9% de rechazo en el caso del TCJ, y acabamos de ver cómo la Asamblea Nacional en su directiva no confían más del 76%. O sea, la Asamblea Nacional se ha convertido en un cascarón en realidad vacío, ya sea dentro o fuera del Capitolio. Los venezolanos viven en una realidad tormentosa, una familia fracturada, no da pie a entretenerse en nimiedades o en nimiedades políticas de otroras épocas, como la foto con el ancianito o el beso al bebé recién nacido en brazos de una señora muy humilde. Ya esa política del selfie, esa política del abrazo, y me disculpan el término si algún político se siente aludido, pero ese abrazo hipócrita electorero no tiene pegada en un país que vive una realidad en cuanto a los servicios y vive una realidad en cuanto a su familia, en donde ya no cree en ninguno de estos políticos. Simplemente el voto caducó también como instrumento. Es un pueblo que lo que trata es de sobrevivir día a día. La política no llama la atención porque está divorciada de la realidad. La realidad que se ha querido imponer es la que grupos políticos, a través de instrumentos mediáticos, ya sea en redes sociales o medios de comunicación, han querido establecer, falsear la realidad que vive un venezolano tan contundente, que es una realidad tan contundente, es simplemente una locura. Es crear castillos en las nubes. Se caen por su propio peso porque los venezolanos no la toleran. El venezolano de hoy en día, Patricia, está curtido por lo vivido, no es ingenuo, no es cándido a la hora de ver al político, es exigente, pide respuesta, no está de acuerdo con caerse a mentiras, a vivir de ilusiones políticas para luego caer en los mismos desengaños. Ya no apuesta a los mismos políticos de siempre. Esta es la consecuencia de haber mentido, de haber falseado, de haber manipulado a masas que tan honorablemente, de esta manera tan abierta como lo es el venezolano, depositaron la confianza en ellos. Lamentablemente hay una crisis institucional en el país, Rubén, y yo creo que después de que el TCJ anuncie cuál va a ser el Consejo Nacional Electoral, etcétera, vas a tener que hacer otro sondeo, y creo que va a ser muy pronto, y compartirlo con nosotros y con nuestros seguidores. Te agradezco mucho el tiempo que nos dedicaste. Yo les recomiendo que revisen bien todas las láminas que ha presentado Rubén Chirino Leáñez. Esto es dentro de Venezuela, porque una cosa es lo que ocurre allá adentro y otra cosa es lo que pasa en las redes sociales afuera, que son esas redes que odian y aman, pero que orgánicamente no hacen nada. Gracias, Rubén. Siempre la orden, Patricia, un placer. Con esto me despido hasta mañana.